Buenos días a todos. A cada una de las personas que en este momento están del otro lado de la pantalla, ya sea que me estén viendo desde su celular en el transporte, desde su casa con una taza de café entre las manos, o tal vez en esos momentos de madrugada cuando el sueño no llega y el corazón pesa demasiado como una piedra en el pecho. Sean todos bienvenidos a este espacio que con tanto cariño hemos construido juntos a lo largo de estos años. Mi nombre es Julia. Julia Esperanza Montoya de Sandoval. Tengo 79 años, aunque mucha gente me dice que no los aparento, y yo siempre les respondo lo mismo, que no es mérito mío, que es simplemente que la vida me enseñó desde muy joven a cargar las penas por dentro, a guardarlas en algún rincón del alma donde no se vean tanto, para que no se me marcaran demasiado en el rostro. Nací y me crié aquí en la Ciudad de México, en la colonia Guerrero, una de esas colonias antiguas y queridas que huelen a historia, a tortillas recién hechas sobre el comal, a flores de papel de China en las fiestas del barrio y a incienso de la parroquia de San Hipólito los domingos por la mañana. Soy una mujer de estatura mediana, morena clara como dicen por acá, de cabello que ya lleva muchos años siendo completamente blanco aunque antes fue negro como la noche, y que llevo siempre recogido en un chongo bien hecho porque así me enseñó mi mamá y así me parece correcto. Tengo las manos un poco arrugadas, sí, pero firmes todavía. Manos que han amasado miles de tamales, que han bordado manteles para la mesa del comedor, que han sostenido a bebés recién nacidos y que también han limpiado lágrimas, las mías y las de quienes más quiero en este mundo. Fui ama de casa toda mi vida adulta, aunque antes de casarme trabajé como costurera en un taller de ropa de la colonia Santa María la Ribera, y de ese oficio aprendí que la paciencia no es debilidad, que cuando un hilo se enreda no sirve de nada jalarlo con fuerza porque lo único que logras es hacerlo un nudo peor, sino que hay que tener calma, soltar, buscar el principio del hilo y empezar de nuevo con cuidado. Hoy decidí sentarme frente a esta cámara y contarles algo que guardé en lo más profundo de mi corazón durante casi 4 años. Una historia que tiene que ver con el amor de mi vida, con el hombre que fue mi esposo durante 51 años, con mis hijos, con lo que creí que era mi familia y con lo que descubrí que en realidad era. Una historia que comienza con la muerte y que 7 días después de esa muerte me trajo una revelación tan grande, tan dolorosa y tan inesperada, que por muchos meses pensé que no iba a poder sobrevivir a ella. Pero aquí estoy. 79 años, el cabello blanco, las manos un poco arrugadas, y aquí estoy. Y eso, amigos míos, eso ya es una victoria. Hay historias que pesan tanto que si no las compartes terminan aplastándote. Y esta es una de esas. Por eso hoy la cuento. Porque ya es tiempo. Porque se lo debo a la verdad. Y porque sé que hay muchas Julies ahí afuera que necesitan escuchar que no están solas. Antes de continuar, quiero pedirles un favor del corazón, de verdad, uno de esos favores que se piden con las 2 manos juntas como cuando uno reza. Si esta historia les llega, si sienten que les toca algo adentro, denle like a este video. Ese pequeño corazón rojo significa mucho más de lo que ustedes se imaginan porque le dice al canal que este contenido vale la pena, que hay personas reales escuchando historias reales. Y si todavía no están suscritos, hagan clic en ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les vaya ninguna historia. Cada semana compartimos relatos como este, de mujeres y hombres que han vivido cosas extraordinarias y que tienen algo importante que decirle al mundo. Y antes de empezar quiero preguntarles, ¿desde dónde me están viendo hoy? Escríbanlo en los comentarios, ¿desde qué ciudad, desde qué estado, desde qué país? Siempre me da mucha emoción ver esos comentarios porque me doy cuenta de que esta voz llega a lugares que nunca imaginé. Me han escrito desde Guadalajara, desde Monterrey, desde Puebla, desde la Ciudad de México como yo, pero también desde Los Ángeles, desde Chicago, desde España, desde Argentina. Es una bendición tremenda poder conectar así con tantísimas personas a través de una pantalla. Gracias, de verdad, gracias por estar aquí. Ahora sí. Déjenme contarles todo desde el principio. Porque para entender lo que pasó 7 días después de que murió Roberto, mi esposo, el amor de mi vida, hay que entender primero quién era yo, quién era él, y qué era lo que creíamos que teníamos. Nací el 3 de febrero de 1946, en una vecindad de la colonia Guerrero que ya no existe, la derrumbaron después del temblor del 85, pero que en mis memorias sigue estando de pie,
con su patio central lleno de macetas de geranios rojos y con el olor a pozole que salía de la cocina de Doña Refugio los viernes por la tarde. Mi mamá se llamaba Esperanza, de ahí me viene el segundo nombre, y mi papá se llamaba Aurelio Montoya, un hombre trabajador y callado que se ganaba la vida como albañil y que los domingos se ponía su único traje bueno para llevarnos a misa a la parroquia de San Hipólito, que para nosotros era como la catedral, aunque fuera mucho más pequeña. Éramos 6 hermanos. Yo era la tercera. Arriba de mí estaban Aurelio hijo y Consuelo, y debajo de mí venían Leticia, Ernesto y la más chica de todos, Rosario, a quien todos llamábamos Chayo y que fue siempre la consentida de mi papá. Vivíamos en 2 cuartos, los 6 hijos y mis papás, y sin embargo nunca nos faltó lo esencial. Mi mamá era una mujer extraordinaria para estirar el dinero. Con lo que mi papá traía a casa ella hacía milagros: tamales de rajas el 24 de diciembre, chiles en nogada en septiembre para las fiestas patrias si el año estaba bien, y arroz con leche los domingos cuando no había para más. Nunca comimos mal. Nunca nos dormimos con hambre. Y eso, en aquellos años, en esa colonia, no era poca cosa. Fui a la escuela primaria en la Escuela Federal número 42 que quedaba a 3 cuadras de la vecindad, y ahí fui buena estudiante, de las mejores de mi grupo me decían las maestras, especialmente en lectura y en caligrafía. Me gustaba mucho leer. Mi maestra de 4º año, la señorita Graciela, me prestaba libros de su propia biblioteca personal y eso para mí era como recibir un tesoro. Leía todo lo que caía en mis manos: cuentos, novelas, revistas, hasta los periódicos viejos que mi papá traía envueltos en la torta de lonche. Pero la secundaria no pudo ser. Mi papá se enfermó del corazón cuando yo tenía 12 años y hubo que ayudar en la casa, y a los 14 ya estaba trabajando en el taller de costura de la colonia Santa María la Ribera, junto con mi hermana Consuelo. Así fue la vida para muchas mujeres de mi generación. No es una queja, es simplemente como eran las cosas. Uno no le reclamaba al destino, uno hacía lo que tenía que hacer. En ese taller de costura conocí a Roberto Aurelio Sandoval Reyes. Él no trabajaba en el taller, claro que no, era un hombre. Pero venía seguido porque su mamá, doña Amalia, era la encargada del área de corte y él a veces la pasaba a recoger cuando salía del trabajo. Roberto trabajaba en aquellos años como chofer de un camión de reparto de refrescos, la empresa Corona si no mal recuerdo, y llegaba al taller con su uniforme azul marino y su sonrisa que, lo juro por Dios, era la sonrisa más bonita que yo había visto en mi vida hasta ese momento. La primera vez que lo vi fue un martes de octubre de 1964. Yo tenía 18 años y él tenía 21. Entró al taller buscando a su mamá, se detuvo en la puerta porque doña Amalia no estaba todavía, y sus ojos se cruzaron con los míos por un segundo, solo un segundo, y yo sentí algo en el estómago que nunca antes había sentido. Como cuando uno se asoma a un pozo muy hondo y le da vértigo. Así. Un vértigo bonito. Él se llamaba Roberto, y yo me llamaba Julia, y eso era todo lo que sabíamos el uno del otro ese primer martes de octubre. Pero doña Amalia se tardó media hora más de lo normal ese día, y Roberto esperó ahí parado junto a la puerta, y yo no podía concentrarme en la costura aunque fingía que sí, y cuando por fin llegó doña Amalia y él se fue, mi compañera Lucía, que tenía la máquina de coser justo a un lado de la mía, me dijo en voz bajita y con una sonrisa pícara: «Oye Julia, ¿a poco no te estuvo mirando ese muchacho toda la media hora?» Y sí. Sí me estuvo mirando. Nos comenzamos a ver los siguientes meses de manera casual, siempre en el taller cuando él venía por doña Amalia. Pocas palabras al principio, saludos, comentarios sobre el clima, sobre el tráfico. Él era tímido aunque no lo parecía por fuera. Por fuera era guapo y seguro de sí mismo, de complexión robusta, moreno, con el cabello muy negro y peinado hacia atrás con brillantina como era la moda de esos años. Pero cuando le hablabas de cerca se ponía un poco colorado y buscaba las palabras con cuidado, como si tuviera miedo de decir algo equivocado. El primer domingo que salimos juntos fue el 15 de enero de 1965. Fuimos al cine Alameda que estaba en la Avenida Hidalgo, a ver una película que ya no recuerdo cuál era porque la verdad es que no le presté atención a la pantalla sino a Roberto sentado a mi lado, tan serio él, tan formal, con su camisa blanca planchada y su pantalón de vestir que se notaba que había sacado especialmente para esa ocasión.
Cuando salimos del cine me llevó a tomar un atole de guayaba y unos tamales de chile verde en un puesto que había en la calle de Moctezuma, cerca del eje central, y me preguntó si me había gustado la película, y yo le dije que sí aunque no había visto casi nada, y él se rió y me confió que él tampoco había visto casi nada. Y nos reímos los dos ahí en la banqueta, con los tamales en la mano y el atole caliente, y fue en ese momento exacto cuando supe que me iba a enamorar de ese hombre. No que ya estaba enamorada. Que iba a enamorarme. Como cuando ves las nubes acumularse en el horizonte y sabes que va a llover aunque todavía no caiga ni una gota. Duramos 2 años de novios, con permiso de mi papá y de doña Amalia, que ya para entonces nos veía con buenos ojos a los dos. Mi papá le tomó cariño a Roberto desde el principio porque era trabajador y respetuoso, 2 cosas que para mi papá eran lo más importante en un hombre. Ese muchacho tiene madera buena, me dijo una noche mi papá mientras yo lo ayudaba a desgranar chile ancho en la cocina. Y viniendo de Aurelio Montoya, que no era hombre de muchas palabras ni de muchos elogios, eso era casi una bendición. Nos casamos el 12 de abril de 1967, en la parroquia de San Hipólito, con misa de 12 del día y una pequeña fiesta en el patio de la casa de mi suegra en la colonia Tepito. No tuvimos gran cosa para el festejo, un guisado de pollo con mole que hicieron mi mamá y doña Amalia juntas desde la madrugada, tostadas, frijoles refritos, agua de Jamaica y agua de horchata, y un pastel de 3 leches que encargamos en una pastelería de La Lagunilla. Pero fue hermoso. Fue uno de los días más felices de mi vida. Me puse un vestido blanco que yo misma cosí en el taller, con encaje en las mangas y en el cuello, y Roberto se puso un traje gris oscuro que le quedaba perfectamente y que lo hacía ver 10 años más grande de lo que era. Nos fuimos a vivir a una pequeña vecindad en la colonia Doctores, a un departamentito de 2 cuartos que rentábamos por 250 pesos al mes, una fortuna para ese entonces pero que entre los dos podíamos pagar. Yo seguí cosiendo en casa para afuera después del matrimonio, arreglos de ropa principalmente, y Roberto siguió de chofer aunque con los años fue subiendo de puesto hasta llegar a ser supervisor de reparto en la misma empresa. Nunca fuimos ricos. Nunca. Pero fuimos gente digna y trabajadora, y eso tiene un valor que el dinero no puede comprar. El primer hijo llegó en 1968. Le pusimos Eduardo Aurelio Sandoval Montoya, en honor a mi papá y al papá de Roberto que también se llamaba Eduardo. Eduardo fue un niño tranquilo desde el principio, un bebé que apenas lloraba, que dormía bien, que comía bien. Mi primer amor grande después de Roberto. 2 años después, en 1970, nació Carmen Leticia Sandoval Montoya. Carmen fue todo lo contrario de Eduardo, llorona, inquieta, curiosa de todo, siempre queriendo saber qué había más allá de donde podía llegar. Desde chiquita fue la más viva de los 3, la que hacía más preguntas, la que se metía en más líos pero también la que más hacía reír a Roberto. Era la niña de sus ojos, Carmen. Eso nunca lo negué. Roberto la adoraba de una manera especial, aunque quería a los 3 por igual a su manera. Y en 1974 nació el más chico, Marcos Gerardo Sandoval Montoya. Marcos fue desde el principio el más diferente de los 3. Donde Eduardo era tranquilo y Carmen era alegre, Marcos era serio y reservado. Desde niño fue así, callado, observador, con unos ojos grandes y oscuros que parecían estar siempre calculando algo. No era mal niño, no, era inteligente y sacaba buenas calificaciones en la escuela, pero había algo en él, algo que yo de mamá notaba aunque no sabía cómo nombrarlo, como si siempre estuviera guardando algo para sí mismo que no quería compartir con nadie. Los 3 crecieron en esa pequeña vecindad de la colonia Doctores hasta que en 1978 pudimos comprarnos una casa propia en Iztapalapa, en la colonia Jardín Balbuena, una casa chica pero nuestra, de 2 recámaras con baño, sala comedor y una cocina con ventana al patio. Esa casa la pagamos durante 15 años con el sudor de la frente de Roberto y con lo que yo ganaba cosiendo. La compramos con sacrificio real, quitándonos del antojo, diciéndole que no a muchas cosas para poder decirle que sí a ese techo propio. Y esa casa fue nuestro mundo. Ahí crecieron Eduardo, Carmen y Marcos. Ahí Roberto llegaba cansado del trabajo y yo le tenía lista la cena, a veces una sopa de fideos con chilitos de árbol, a veces milanesas con arroz rojo y frijoles de la olla, a veces, cuando había un poco más, enchiladas verdes que a Roberto le encantaban y que yo hacía con el chile que molía en el molcajete que me dejó mi mamá.
Esa casa olía a todo eso. A comida, a familia, a vida ordinaria que en ese entonces me parecía perfecta. Los años pasaron como suelen pasar cuando uno está ocupado viviendo, rápido y sin mucho ruido. Eduardo terminó la preparatoria y se puso a trabajar en una ferretería de la colonia Doctores. Después puso su propio negocio de materiales de construcción en Iztapalapa que con los años le fue bastante bien. Se casó con Norma a los 27 años, una mujer sencilla y trabajadora de Xochimilco que desde el principio me trató bien y que me dio 4 nietos que son el regalo más grande de mi vejez. Carmen estudió para secretaria ejecutiva, trabajó muchos años en una empresa de seguros en el Paseo de la Reforma, y a los 29 años se casó con Gilberto, un ingeniero civil de Coyoacán. Con Carmen y Gilberto siempre tuve una relación buena aunque no tan cercana como con Eduardo, no por falta de cariño sino porque Carmen siempre fue independiente, de las que vuelan solas y no necesitan que nadie las empuje ni las sostenga. Eso me enorgullecía de ella. Y Marcos. Marcos fue el que estudió más de los 3, terminó la preparatoria con honores y entró a la Universidad Nacional Autónoma de México a estudiar contaduría, y eso a Roberto y a mí nos llenó de orgullo, el primero de la familia en entrar a la UNAM, qué cosa tan grande. Se recibió en 1998, con 22 años, y comenzó a trabajar en un despacho contable de la colonia Nápoles. Marcos se casó en el año 2000 con una mujer que se llamaba Verónica. Verónica Castillo Ibarra. Tenía 28 años cuando se casó con mi hijo, era originaria de Tlalnepantla, delgada, de cabello castaño claro que siempre llevaba muy bien arreglado, de esas mujeres que se ven impecables en todo momento, con la blusa siempre planchada y el maquillaje siempre en su lugar. No era fea. Era, de hecho, bastante guapa. Pero había algo en su manera de mirar, algo en la forma en que sonreía cuando le convenía y dejaba de sonreír cuando creía que nadie la estaba observando, que desde el principio me hizo ponerme en guardia sin saber bien por qué. Roberto me dijo que yo era demasiado desconfiada. Julia, dale una oportunidad a la muchacha, apenas la conocemos, me decía. Y yo le hacía caso, porque Roberto casi siempre tenía razón en las cosas de la vida, o eso creía yo en ese entonces. La boda de Marcos y Verónica fue en el Salón de Fiestas El Jardín de las Américas en Ecatepec, a donde fuimos en caravana desde la Ciudad de México un sábado de mayo. Fue una boda bonita, con mariachi y todo, y Roberto bailó conmigo 2 veces esa noche, cosa que casi nunca hacía porque decía que bailar no era lo suyo, y yo me reí y le dije que tenía razón, que bailaba como palo, y él se rió también y me apretó la mano y me dijo, pero solo contigo, vieja, solo contigo me aguanto el ridículo, y esa frase me la guardé en el corazón porque así era Roberto, de pocas palabras pero cuando las decía valían mucho. Los primeros 2 años de matrimonio de Marcos y Verónica transcurrieron sin grandes incidentes. Venían a visitarnos los domingos con cierta regularidad, aunque Verónica siempre encontraba algún pretexto para acortar las visitas. Es que tenemos que pasar a ver a mis papás también, o es que Marcos mañana entra temprano. Pequeñas cosas que yo notaba pero que me decía a mí misma que eran normales, que los jóvenes tienen su propia vida y sus propios compromisos. En el año 2003 nació mi nieto Sebastián, el hijo de Marcos y Verónica. Un bebé precioso, gordito, con los ojos grandes de la familia Sandoval y la boca chiquita de su mamá. Roberto y yo estábamos felices, era nuestro 5º nieto pero el primero de Marcos, el último de los 3 en darnos esa alegría. Roberto le compró un oso de peluche gigante azul que ni cabía por la puerta del cuarto del bebé y Verónica ni las gracias nos dio. Simplemente lo aceptó como si fuera lo menos que le correspondía recibir. Pero yo no quiero adelantarme en la historia. Porque lo que viene después requiere que entiendan bien primero quiénes éramos Roberto y yo en el centro de todo esto. Roberto Sandoval fue mi esposo durante 51 años. 51 años son muchos años, son más de la mitad de mi vida, son miles de mañanas despertando al lado de la misma persona, miles de desayunos con café de olla y pan dulce, miles de noches viendo el noticiero juntos en el sillón de la sala. Son los hijos que nacieron, los enfermos que cuidamos, las deudas que pagamos, los miedos que callamos, las ilusiones que compartimos y los sueños que a veces se quedaron a medias pero que de todas formas fueron nuestros. Roberto era un hombre de costumbres fijas. Se levantaba siempre a las 6 de la mañana aunque ya llevaba años jubilado, tomaba su café solo y sin azúcar, leía el periódico en la mesa del comedor,
y a las 7:30 salía a caminar 40 minutos por el parque que estaba a 2 cuadras de la casa. Regresaba con hambre, desayunaba lo que yo le preparaba, y el resto de la mañana lo pasaba arreglando cosas en la casa. Siempre había algo que reparar, una llave que chorreaba, un foco que se había fundido, una bisagra que chiflaba. Era un hombre activo, de manos que no podían estar quietas. Por las tardes veía sus programas de televisión, sobre todo las noticias y los partidos de fútbol cuando había, y a veces salía a platicar con los vecinos en la banqueta. Era querido en el barrio. Todo mundo lo conocía, todo mundo lo saludaba. Don Roberto, el del número 42, siempre con una broma en la boca y un buen consejo para el que lo pedía. Así era mi Roberto. O así era la imagen de mi Roberto que yo conocí durante 51 años. La imagen que creí conocer hasta que 7 días después de su muerte me di cuenta de que había otra imagen, una completamente diferente, una que yo nunca vi ni quise ver ni se me ocurrió buscar. Pero eso ya viene. Primero déjenme contarles cómo se fue. A Roberto le detectaron diabetes tipo 2 en el año 2010, cuando tenía 67 años. No fue una sorpresa terrible porque su papá también había sido diabético y su hermano mayor también. Era algo que cargaba en la sangre la familia Sandoval y que en el fondo los dos sabíamos que eventualmente iba a llegar. El doctor Fuentes, que era su médico del IMSS desde hacía muchos años, le dio las indicaciones de costumbre: dieta, medicamento, ejercicio, control de azúcar. Roberto lo tomó con seriedad al principio, se cuidó bien los primeros años, bajó de peso, mejoró sus niveles, y yo me encargué de que en la cocina no hubiera tentaciones, nada de refrescos, menos tortillas, más verdura, menos grasa. Pero con los años Roberto fue relajándose en el cuidado, como suele pasar. Le daban ganas de comerse un tamal en la madrugada de Navidad y quién era yo para decirle que no en su propia fiesta. Le apetecía un atole de guayaba los martes y se lo preparaba porque 50 años de matrimonio me habían enseñado que algunas batallas no vale la pena pelearlas. Así que los niveles de azúcar fueron subiendo de nuevo poco a poco, y para el año 2016 ya tenía también problemas en los riñones. El doctor le dijo que era nefropatía diabética, y esa palabra se me quedó grabada como se graban las palabras que anuncian el principio del fin. En el año 2018, Roberto tuvo el primer episodio cardíaco. Fue un martes por la mañana, él estaba en la cocina preparándose el café, cosa que casi nunca hacía porque ese era mi territorio, pero yo ese día estaba en la recámara terminando de tender la cama, y de repente escuché un golpe fuerte y corrí y lo encontré en el suelo junto a la estufa, consciente pero con una expresión en el rostro que me heló la sangre, una expresión de susto que Roberto jamás ponía porque era de los que se creían valientes para todo. Lo llevé en ambulancia al Hospital General de Zona del IMSS y ahí pasamos 3 días mientras los doctores le hacían estudios y lo estabilizaban. Fue un infarto leve, dijeron, pero infarto al fin. Le pusieron un stent en una arteria y lo mandaron a casa con más medicamentos y con indicaciones más estrictas. Y desde ese día Roberto ya no fue el mismo. No en el mal sentido, sino simplemente diferente. Más quieto. Más reflexivo. Como si el corazón le hubiera dado un aviso que le puso las cosas en perspectiva. Tuvimos 2 años más de relativa calma después de ese infarto. 2 años en que yo lo cuidé con todo lo que tenía, cocinándole lo que el nutriólogo indicaba, acompañándolo a todas las citas médicas, levantándome de noche cuando él no podía dormir bien para prepararle una taza de té de manzanilla y sentarme con él en la sala a ver la televisión hasta que le volviera el sueño. 2 años que ahora, mirando hacia atrás, reconozco como un regalo que no supe ver bien en el momento. El segundo infarto llegó el 8 de noviembre de 2020. Un domingo. Habíamos tenido la pandemia ese año, con todo lo que eso significó, el miedo, el encierro, la incertidumbre, y Roberto había pasado esos meses encerrado en casa como todos, pero con el peso adicional de sus condiciones de salud que lo ponían en alto riesgo. Ese domingo en la mañana se levantó y me dijo que se sentía raro, que tenía como una presión en el pecho que no era exactamente dolor pero que tampoco era normal. Llamé al número de urgencias, vino una ambulancia, y esta vez no regresó caminando a casa. Estuvo en el hospital 4 días. 4 días en los que no me dejaron entrar a verlo por las restricciones de la pandemia y que fueron los 4 días más largos de mi vida, esperando en casa junto al teléfono, llamando cada 3 horas para preguntar cómo seguía,
recibiendo partes médicos fríos y técnicos de voces que no conocía, sin poder verlo, sin poder tomarle la mano, sin poder decirle estoy aquí, Roberto, aquí estoy. Mis hijos vinieron a acompañarme. Eduardo y Norma se quedaron en la casa esos 4 días. Carmen llamaba 3 veces al día desde su casa en Coyoacán. Y Marcos vino el primer día, pero al día siguiente ya no pudo, me dijo, tenía trabajo, tenía compromisos. No lo juzgué en ese momento. Ahora sí lo veo diferente. Pero en ese momento no. Al 5.º día me llamó el doctor para decirme que Roberto había superado el episodio crítico y que me lo iban a mandar a casa en unos días con cuidados paliativos, porque los riñones ya estaban muy dañados y el corazón también, y que aunque podría vivir todavía un tiempo razonable, la recuperación completa ya no era posible. Que había que prepararse. Esas fueron sus palabras exactas, señora Julia, hay que prepararse. Me preparé. O intenté prepararme. Cuidé a Roberto en casa los siguientes 3 meses con ayuda de una enfermera que venía 3 veces a la semana, la señorita Daniela, una mujer joven y muy profesional que se portó de maravilla con él. Roberto fue perdiendo fuerzas poco a poco, ya no podía salir a caminar, ya no podía arreglar las cosas de la casa con las manos, se quedaba sentado en el sillón de la sala mirando la televisión sin verla realmente, con los ojos en la pantalla pero la mente en algún otro lugar al que yo no podía llegar. Hubo momentos hermosos en esos 3 meses. Momentos en que platicábamos de cosas que hacía décadas no habíamos sacado, de cuando éramos novios, de la boda, de cuando nacieron los hijos, de un viaje que hicimos a Veracruz hace muchos años y que fue nuestra única luna de miel real. Roberto me tomaba la mano y me decía que había sido un hombre afortunado, que había tenido una buena vida, que yo había sido una buena esposa. Y yo le decía que no se pusiera melodramático, que todavía le quedaba mucho por delante, aunque los dos sabíamos que ya no era del todo cierto. El 16 de febrero de 2021, un martes, a las 4:47 de la tarde, Roberto Aurelio Sandoval Reyes murió en su sillón de la sala, con la televisión encendida en el canal de las noticias y con su taza de té de manzanilla todavía tibia en la mesita de al lado. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Escuché un silencio diferente, esos silencios que uno aprende a distinguir después de 50 años de vivir con alguien, y cuando salí a la sala lo vi recostado en el sillón con los ojos cerrados y una expresión de paz que nunca le había visto antes, ni siquiera durmiendo. Me acerqué. Le tomé la mano. Estaba tibia todavía. Le dije su nombre en voz baja. No respondió. Llamé a los servicios de emergencia aunque en el fondo ya sabía que no había nada que hacer. Llamé a Eduardo, que tardó 20 minutos en llegar. Llamé a Carmen, que tardó 45. A Marcos lo llamé también, y llegó 1 hora después con Verónica. En esas horas que estuve sola con Roberto antes de que llegaran los hijos, me senté a su lado en el sofá y le hablé. Le dije cosas que no necesito repetir aquí porque son solo mías y suyas. Le dije adiós. Y creí, en ese momento, con toda la honestidad de mi corazón, que todo había terminado. Que lo mejor de mi vida se había acabado. Que lo que venía de ahí en adelante era solo espera. Un largo adiós que un día llegaría a su fin natural. Qué equivocada estaba. No porque las cosas fueran a mejorar de golpe, sino porque lo que vino a los 7 días de la muerte de Roberto no fue el fin de nada. Fue el principio de algo que me sacudió hasta los huesos y que me obligó a repasar toda una vida buscando señales que había ignorado o que simplemente no había sabido ver. El funeral fue sencillo, como Roberto habría querido. Una velación de una noche en una funeraria de la colonia Doctores, flores blancas, algunos amigos del barrio, los vecinos de siempre, los compañeros de Eduardo de la ferretería, familia de los 2 lados. Marcos y Verónica estuvieron presentes pero se marcharon temprano, antes de las 11 de la noche, con la excusa de que Sebastián, el nieto, tenía que dormir porque al día siguiente tenía clases. Sebastián tenía 17 años en ese entonces y ya no necesitaba irse a dormir temprano como un niño chiquito, pero no dije nada. No era el momento. El entierro fue en el Panteón Civil de Dolores, donde ya había un lugar apartado en la familia Montoya. Una mañana gris y fría de febrero, con el viento colándose entre los cipreses, y yo de pie frente a la tumba con mis hijos a los lados pensando que 51 años se cierran en un momento que dura menos de 1 hora.
Los días que siguieron al entierro fueron esos días de duelo inicial que todo mundo conoce, gente viniendo a la casa, comida que los vecinos traían para que yo no tuviera que cocinar, rosarios por las noches en la sala con las sillas acomodadas en fila, el olor a flores y a velas que se mezcla con el olor del café y de la comida y que uno asocia para siempre con la pérdida. Eduardo y Norma se quedaron conmigo los primeros 4 días. Carmen vino los primeros 3 días y luego tuvo que regresar a Coyoacán con Gilberto. Marcos vino el día del entierro y regresó al día siguiente brevemente, y después no volvió hasta el rosario del 7º día. Si esta historia les está llegando al corazón, si sienten que algo de lo que les cuento les toca por dentro, les pido con mucho respeto que le den like a este video y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Hay muchas historias como la mía esperando ser contadas, historias de mujeres mayores que vivieron cosas que el mundo necesita escuchar, y cada suscripción, cada like, cada comentario que dejan es la manera en que ustedes nos dicen que vale la pena seguir contándolas. Así que por favor, si pueden hacerlo ahora mismo antes de que continúe, háganlo. Los espero. Los primeros 6 días después del entierro fueron días de una tristeza quieta y profunda, de esa tristeza que no grita sino que se asienta en los huesos y en los muebles y en el aire del cuarto que uno compartió con alguien durante tanto tiempo. Me levantaba por las mañanas y el otro lado de la cama estaba vacío y frío, y eso era lo primero que me golpeaba cada día, el frío del otro lado de la cama. Hacía café para 2 por costumbre y luego me daba cuenta y lo tiraba. Ponía la televisión en el canal de las noticias que era el canal de Roberto y me quedaba mirándola sin ver nada realmente. Eduardo llamaba 2 veces al día para ver cómo estaba. Carmen llamaba por las noches. Marcos llamó 2 veces en esos 6 días, conversaciones cortas y algo incómodas en las que me preguntaba cómo me sentía y yo le decía que más o menos y él decía que sí, que era normal, que el tiempo ayuda, y colgaba con una prisa que yo notaba pero que no quería interpretar. El 7º día después del entierro de Roberto, es decir el 23 de febrero de 2021, un martes como el día en que murió, a las 11 de la mañana, alguien tocó el timbre de mi casa. No esperaba a nadie. Eduardo me había avisado que pasaría por la tarde. Carmen no había dicho nada. Los vecinos de costumbre ya habían traído todo lo que iban a traer. Pensé que sería algún conocido que venía a dar el pésame con un poco de retraso, que a veces pasa eso, que la gente se entera tarde o llega cuando ya todos los demás se han ido y uno ya está solo. Me limpié las manos en el delantal, porque estaba en la cocina tratando de hacerme un caldo de pollo que no tenía ganas de comer pero que me había propuesto hacer porque algo había que hacer, y fui a abrir la puerta. Del otro lado de la puerta había una mujer. Una mujer que yo nunca había visto en mi vida. Tendría unos 55 años, tal vez un poco más. Era de estatura similar a la mía, morena, con el cabello negro con algunas canas que llevaba suelto sobre los hombros. Vestía un abrigo gris oscuro y traía en la mano una bolsa de tela café. Tenía los ojos hinchados y enrojecidos de quien lleva días llorando. Y me miraba con una expresión que yo no supe descifrar en ese primer segundo. No era exactamente tristeza, no era exactamente culpa, era algo más complejo, algo que tenía las 2 cosas mezcladas con algo más, con algo que parecía alivio y miedo al mismo tiempo. La miré durante un segundo sin decir nada. Ella me miraba también. Y luego dijo, con voz baja y clara, midiendo cada palabra, ¿usted es Julia? ¿La esposa de Roberto Sandoval? Y yo dije que sí. Que yo era Julia. La esposa de Roberto Sandoval. La viuda de Roberto Sandoval, ya. Y ella tomó aire, un aire largo y hondo, como quien se prepara para saltar desde un lugar muy alto, y dijo, me llamo Patricia. Patricia Guerrero. Y necesito hablar con usted de algo muy importante. Algo que tiene que ver con Roberto. Con los 2. Yo la miré sin entender todavía. Mi primer pensamiento fue que sería una acreedora, alguien a quien Roberto le debiera dinero, aunque eso me pareció extraño porque Roberto nunca fue de los que debían. Mi segundo pensamiento fue que sería alguna colega de trabajo de cuando Roberto estaba activo, alguien que venía a dar el pésame de manera tardía. Pero algo en sus ojos. Algo en esa expresión que mezclaba alivio y miedo. Algo en la forma en que había dicho, algo que tiene que ver con Roberto, con los 2, como si existiera un los 2 que yo no conocía todavía.
Algo en todo eso me dijo que lo que estaba a punto de escuchar iba a cambiar todo lo que creía saber sobre los últimos 51 años de mi vida. La hice pasar. Le ofrecí café. Me senté frente a ella en la mesa del comedor donde Roberto y yo habíamos desayunado juntos miles de veces. Y escuché. Patricia Guerrero comenzó a hablar con voz firme aunque los ojos se le aguaban de vez en cuando. Me dijo que vivía en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, que tenía 56 años, que era secretaria de dirección en una empresa de importaciones del centro histórico. Que llevaba años queriendo hablar conmigo pero que nunca había tenido el valor. Que cuando se enteró de la muerte de Roberto, que se enteró por el periódico, en la sección de esquelas, sintió que ya no podía seguir esperando. Que había cosas que yo tenía derecho a saber. Que ella lo sentía mucho, que de verdad lo sentía, pero que yo merecía la verdad. La miré. Le dije que me dijera lo que tuviera que decirme. Que ya tenía 75 años en ese momento y que había visto suficiente de la vida para escuchar lo que fuera. Y Patricia Guerrero puso las manos sobre la mesa, las manos entrelazadas apretándose la una a la otra como si necesitara sostenerse, y me miró directo a los ojos y me dijo: «Señora Julia. Yo fui la amante de Roberto durante 27 años. Y tenemos un hijo juntos. Un hijo que hoy tiene 24 años y que lleva toda su vida esperando que su padre lo reconociera. Un hijo que se llama Roberto, como él». El caldo de pollo seguía hirviendo en la estufa. La televisión estaba apagada. Afuera, en la calle, pasó un camión que hizo vibrar los vidrios de la ventana de la sala. El sol de las 11 de la mañana de ese martes 23 de febrero entraba oblicuo por la ventana del comedor y caía exactamente sobre la taza de café que yo tenía frente a mí y que no había vuelto a tocar. Yo no dije nada. No podía decir nada. Era como si alguien hubiera tomado el mundo y lo hubiera dado vuelta, y yo estuviera mirando el techo donde antes había estado el piso, sin entender bien qué parte era arriba y qué parte era abajo. 27 años. Un hijo. Roberto, como él. 51 años de matrimonio. Y 27 de ellos con otra vida paralela que yo no había visto. O que no había querido ver. O que él había escondido con una habilidad que en ese momento, sentada en mi propia mesa de comedor frente a una mujer desconocida que lloraba sin llorar del todo, me pareció lo más parecido a una crueldad premeditada que había conocido en mi vida. A veces lo que más duele no es lo que hacen, sino quien lo hace. Y yo nunca en 51 años, habría imaginado que Roberto fuera capaz de hacerme algo así. Nunca. El caldo de pollo seguía hirviendo en la estufa. Yo seguía sentada frente a Patricia Guerrero sin poder pronunciar una sola palabra. Y lo primero que pensé, no fue rabia ni llanto ni gritos. Lo primero que pensé fue una pregunta simple y devastadora: ¿cuántas cosas más no sé? Y esa pregunta se quedó flotando en el aire de mi comedor como el vapor del caldo de pollo que seguía hirviendo en la estufa, como si la cocina no supiera todavía que el mundo acababa de cambiar de forma irreversible y que ya nada en esa casa iba a ser igual que antes. Patricia Guerrero me miraba con esos ojos enrojecidos y yo la miraba a ella y entre las dos había un silencio tan denso que parecía tener peso físico, como algo que se pudiera tocar con las manos. Fue ella quien lo rompió primero. Estiró la mano sobre la mesa, no para tocarme, sino como un gesto hacia mí, y dijo en voz muy baja: «Señora Julia, entiendo si quiere que me vaya. Entiendo perfectamente. Pero si puede escucharme un poco más, hay cosas que creo que tiene derecho a saber». Yo tomé aire. Un aire largo. El tipo de aire que uno toma cuando necesita ganar tiempo para que el corazón alcance a ponerse al corriente de lo que la mente ya está procesando. Y le dije que hablara. Que siguiera hablando. Con una voz que no reconocí como mía, una voz más serena de lo que yo me sentía por dentro, más firme, como si alguna parte de mí que yo no conocía del todo hubiera tomado el control en ese momento porque la parte de costumbre estaba demasiado ocupada tratando de no derrumbarse. Patricia habló durante casi 2 horas. Me contó todo. O todo lo que ella sabía, que no era lo mismo que todo lo que había pasado, pero que era suficiente para reconstituir una historia que vivió en paralelo a la mía durante más de un cuarto de siglo. Había conocido a Roberto en 1994.
Ella tenía 29 años y trabajaba entonces como recepcionista en una empresa de distribución de productos de limpieza donde Roberto llegó un día a hacer una entrega. Él tenía en ese entonces 49 años y seguía siendo supervisor de reparto, un puesto que le daba movilidad, que le permitía entrar y salir de muchos lugares a diferentes horas del día sin que nadie lo cuestionara demasiado. Me dolió esa parte. Me dolió entender que el trabajo que lo había sostenido a él y a nuestra familia durante décadas había sido también la coartada perfecta para una doble vida. La primera vez que salieron juntos fue casual, me dijo Patricia, o al menos eso es lo que ella creyó en el momento. Roberto le invitó a tomar un café después de una entrega, ella aceptó, hablaron mucho, él le dijo que era un hombre solo, que su matrimonio estaba mal desde hacía años, que vivía con su esposa por los hijos pero que entre ellos ya no había nada real. La historia de siempre. La historia que todos los hombres en esa situación cuentan y que todas las mujeres que los escuchan en ese momento, vulnerables o enamoradizas o simplemente solitarias, tienden a creer porque necesitan creerla. Mientras Patricia me contaba eso yo pensé, en 1994 mis hijos tenían 26, 24 y 20 años. Eduardo ya trabajaba, Carmen estaba terminando la carrera de secretaria, Marcos estaba en preparatoria. Roberto y yo llevábamos 27 años de casados en ese entonces. ¿Cuándo fue que nuestro matrimonio estuvo mal? ¿Cuándo fue que entre nosotros ya no había nada real? Porque yo no lo recuerdo así. Yo recuerdo ese año como uno de los años normales de nuestra vida, ni mejor ni peor que otros, el año en que arreglamos la cocina de la casa, el año en que Eduardo se compró su primer carro, el año en que fuimos a visitar a mi hermana Consuelo a Puebla por su cumpleaños de 60. Un año común. Un año nuestro. Pero Roberto le dijo a esa mujer que su matrimonio estaba mal. Y ella lo creyó. Y yo no me enteré. Patricia quedó embarazada en 1996, 2 años después de conocer a Roberto. Le dijo a él que estaba esperando un hijo y me contó que Roberto tardó varios días en responderle, que desapareció por casi una semana sin dar señales y que ella pensó que iba a perderlo, y que cuando por fin Roberto reapareció le dijo que no iba a dejar a su familia, que tenía 3 hijos ya criados y una esposa con quien llevaba casi 30 años, que no podía destruir eso, pero que el bebé que venía era su hijo y que iba a hacerse cargo económicamente, siempre, eso se lo prometió. Y cumplió. Eso Patricia me lo dijo con una honestidad que yo, en medio de todo el dolor de ese momento, tuve que reconocerle, Roberto nunca faltó económicamente. Le pagó un departamento en la colonia Narvarte, no a su nombre sino a nombre de ella para no dejar rastros, le daba mensualmente una cantidad para gastos, pagó el colegio del niño, pagó la universidad, estuvo presente en los cumpleaños y en algunas navidades y en los momentos importantes de la vida de ese hijo. El hijo se llamaba Roberto Sandoval Guerrero. Tenía 24 años en el momento en que Patricia se sentó en mi mesa. Había estudiado Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana. Trabajaba en una empresa de consultoría. Era, según me describió su madre con los ojos brillantes de orgullo que ninguna madre puede disimular cuando habla de sus hijos, un muchacho bueno, trabajador, serio, que había crecido sabiendo que su papá tenía otra familia pero que su papá lo quería. Que su papá lo quería. Esa frase me llegó como un golpe suave pero certero, de esos que no duelen en el instante pero que luego se van expandiendo por dentro hasta que uno siente que no cabe en el propio pecho. Que Roberto quería a ese niño. Que le había dicho que lo quería. Que se lo había demostrado con presencia y con dinero durante 24 años. El mismo Roberto que también me quería a mí. El mismo Roberto que quería a Eduardo y a Carmen y a Marcos. Un hombre que tenía suficiente amor para repartir en 2 familias durante 27 años y que sin embargo no tuvo suficiente honestidad para decirle la verdad a ninguna de las 2. Le pregunté a Patricia una pregunta que me ardía por dentro, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de todos estos años? ¿Por qué no antes? Ella bajó los ojos. Se quedó callada un momento. Y luego me miró y me dijo algo que se me va a quedar grabado hasta el último día de mi vida, porque Roberto me pidió que esperara. Que esperara hasta que usted y él no estuvieran. Que entonces le dijera a su hijo que podía buscar a sus hermanos si quería. Que le dijera a usted la verdad si el muchacho lo decidía así. Pero yo no pude esperar más tiempo.
Porque mi hijo lleva 24 años con una media vida, señora Julia. Lleva 24 años sabiendo que tiene un papá que nunca lo va a presentar en público. Que tiene hermanos que no saben que existen. Y eso ya no era justo para él. Me quedé mirándola. Y en ese momento, en medio de todo el dolor y la confusión y el desconcierto, sentí algo inesperado, entendí a esa mujer. No la justifiqué. No aprobé nada de lo que había pasado. Pero la entendí como madre. Porque las madres hacemos cosas imposibles por los hijos, cosas que en otras circunstancias no haríamos nunca, y Patricia Guerrero había esperado durante casi 3 décadas para no causarme daño, y cuando ya no pudo esperar más fue a tocarme el timbre porque su hijo la necesitaba más que su propia paz. Cuando Patricia se fue, cerca de la 1 de la tarde, yo me quedé sola en la casa con el caldo de pollo que ya se había quemado un poco en el fondo de la olla y con una vida entera que de repente tenía un aspecto diferente, como cuando cambias el ángulo desde el que miras un cuadro y te das cuenta de que lo que creías que era el fondo era en realidad la figura principal. Sé que esta historia es difícil de escuchar. Sé que hay momentos en esta narración que duelen, que incomodan, que tal vez despiertan en ustedes recuerdos o miedos que prefieren no sacar. Y si eso les está pasando ahora mismo, si sienten que esta historia les toca algún lugar dentro, quiero pedirles que respiren, que recuerden que estoy aquí, que llegué al final de esta historia y que estoy bien. Y si pueden, en este momento, dejarme un comentario diciéndome cómo se sienten, lo agradezco de corazón. Y si todavía no le han dado like a este video y no están suscritos, este es el momento. Gracias, de verdad. Esa tarde no pude comer. Me hice un té de manzanilla, el mismo té que yo le preparaba a Roberto cuando no podía dormir, y me senté en el sillón de la sala, el mismo sillón donde él había muerto una semana antes, y me puse a pensar. No a llorar, no todavía. A pensar. Pensé en los viajes de trabajo. Roberto había tenido un periodo, entre el 95 y el 2000 más o menos, en que viajaba con cierta frecuencia a Guadalajara y a Monterrey por cuestiones de la empresa. Al menos eso me decía. 1 o 2 veces al mes, a veces 3 días fuera, a veces 4. Yo nunca lo cuestioné porque era una explicación razonable, porque el trabajo de distribución sí requería ese tipo de desplazamientos, porque Roberto siempre llegaba con algún detalle para la casa o para mí de esas ciudades, un dulce típico, una artesanía pequeña, una tarjeta postal con el sello del hotel. Detalles que ahora, vistos desde este nuevo ángulo, se me presentaban como lo que probablemente eran actos de culpa disfrazados de atención. Pensé en el dinero. Roberto había ganado bien en los últimos años de su vida laboral como supervisor, y cuando se jubiló su pensión del IMSS era modesta pero suficiente para lo que necesitábamos. Siempre habíamos vivido sin lujos pero sin apreturas tampoco, y yo nunca noté que faltara dinero de manera sospechosa. Pero ahora me preguntaba, ¿de dónde había salido el dinero para el departamento de Patricia? ¿Para el colegio del niño? ¿Para la universidad en la Iberoamericana, que no es precisamente barata? ¿Había dinero que yo no sabía que existía? ¿Había cuentas que yo no conocía? Pensé en Marcos. Marcos el contador. Marcos que manejaba sus propias finanzas y que a veces, solo a veces, en conversaciones que yo recordaba ahora con un matiz diferente, había mencionado de pasada que había ayudado a su papá con unos papeles o con unos trámites. ¿Sabía Marcos algo? ¿Era posible que mi propio hijo supiera algo de esto y no me lo hubiera dicho? Esa última pregunta fue la que más me costó. Porque si la respuesta era sí, si Marcos sabía aunque fuera una pequeña parte de lo que Patricia me había contado esa mañana, entonces no era solo Roberto quien me había fallado. Era también mi hijo. El más callado. El más reservado. El que desde pequeño tenía esos ojos grandes que parecían siempre guardando algo. Eduardo llegó esa tarde a visitarme como había prometido, cerca de las 5. Me encontró sentada en el sillón de la sala con el té frío en la mano y una expresión en el rostro que me dijo él después que le asustó, no de tristeza sino de algo que no sabía nombrar bien. Me preguntó qué pasaba. Y yo tomé una decisión en ese instante, una decisión que fue más instintiva que razonada, no le conté nada todavía. Le dije que era el duelo, que había tenido un día difícil, que me sentía cansada. Eduardo me abrazó, me dijo que era normal,
que lo llamara si necesitaba algo, y se fue cerca de las 7 de la noche. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad de la recámara mirando el techo y repasando los 51 años de mi matrimonio como quien revisa un álbum de fotos buscando algo que antes no supo ver. Y lo encontraba. O creía encontrarlo. Esa es la trampa terrible de este tipo de revelaciones, que de repente uno encuentra evidencia en todas partes, en cada recuerdo, en cada ausencia, en cada explicación que en su momento pareció completamente normal y que ahora se tiñe de sospecha. Y uno no sabe qué es verdad y qué es la mente trabajando horas extra para darle sentido a algo que no lo tiene. Los días que siguieron fueron una especie de limbo. Por fuera seguía siendo la viuda de Roberto Sandoval, la señora Julia del número 42, la que recibía visitas y tomaba café y agradecía los pésames. Por dentro era una mujer que estaba desarmando lentamente, pieza por pieza, la historia de su propia vida, buscando el verdadero esqueleto debajo de todo lo que creía que era real. Llamé a Patricia Guerrero 3 días después de su visita. Tenía su número porque me lo había dejado escrito en un papel antes de irse. La llamé desde el teléfono de la casa, el mismo teléfono donde Roberto había recibido llamadas durante décadas, y le pedí que me dijera todo lo que supiera sobre las finanzas. Le expliqué que no era por hacerle daño ni a ella ni a su hijo, sino porque necesitaba saber si había cosas que yo desconocía sobre el patrimonio familiar, cosas que pudieran afectar mi situación legal o económica como viuda. Patricia fue honesta conmigo de nuevo. Me dijo que Roberto nunca le había dado bienes a su nombre, que el departamento de la Narvarte donde vivía era rentado y siempre había sido rentado a nombre de ella y pagado en efectivo por Roberto mes a mes. Que no había propiedades, que no había cuentas bancarias compartidas entre ellos, que Roberto había sido cuidadoso de no mezclar sus dos vidas en términos patrimoniales, tal vez por sentido de responsabilidad hacia mí y hacia los hijos, o tal vez simplemente por precaución. Eso me alivió en parte. Pero la pregunta sobre Marcos seguía ahí, clavada en algún lugar de mi mente como una espina que duele cuando uno la roza sin querer. Decidí hablar con Marcos. Lo llamé y le pedí que viniera a verme, que necesitaba hablar con él de unos asuntos de los papeles de su papá. Esa fue la excusa que usé, los papeles. Los trámites del fallecimiento, que sí lo sabía y que de hecho era una razón válida para hablar con él porque siendo contador me podía ayudar con varias cosas relacionadas con la pensión del IMSS y con los trámites del registro civil. Marcos llegó un jueves por la tarde, solo, sin Verónica. Me alegró que viniera solo aunque no lo dije. Se sentó en la misma silla donde se había sentado Patricia 3 días antes, al otro lado de la mesa del comedor, y tomó el café que yo le serví sin decir gracias, cosa que siempre hacía y que siempre me molestó un poco aunque nunca lo mencioné. Empezamos hablando de los trámites, de la pensión de viudez, de los documentos que necesitaba tramitar en el IMSS, de la escritura de la casa. Marcos explicó todo con esa eficiencia fría que tenía para los asuntos prácticos y que en otro momento yo habría agradecido como señal de competencia. Pero yo lo escuchaba a medias porque estaba observando. Observando sus manos alrededor de la taza de café. Observando sus ojos cuando hablaba de su papá. Observando si había algo en su cara, alguna señal, algún tic, algún movimiento que me dijera que sabía más de lo que estaba diciendo. Cuando terminamos con los asuntos prácticos hubo una pausa. Y en esa pausa, sin haberlo planeado exactamente así pero tampoco completamente de improviso, le pregunté, Marcos, ¿tú sabías que tu papá tenía otra familia? El silencio que siguió a esa pregunta duró probablemente 4 o 5 segundos. Pero para mí duró todo lo que puede durar un corazón de madre al darse cuenta de que la respuesta que está a punto de escuchar va a confirmar lo que más temía. Marcos no negó. No se escandalizó. No puso cara de sorpresa. Bajó los ojos hacia la taza de café y los mantuvo ahí un momento antes de volver a mirarme, y cuando lo hizo tenía una expresión que no era culpa exactamente sino algo más parecido a un cansancio largo, como el de alguien que lleva mucho tiempo cargando algo que le pesa y que finalmente puede soltarlo. ¿Desde cuándo sabes tú?, me preguntó. No me preguntó de qué le estaba hablando. No me preguntó cómo me había enterado. Me preguntó desde cuándo sabía yo. Lo que me dijo, sin decirlo con palabras, que él sabía. Que había sabido. Que llevaba tiempo sabiendo. Le dije que me lo dijera todo.
con esa misma voz serena que no reconocía como mía. Que me dijera todo lo que supiera. Y Marcos me contó. Trabajosamente, en fragmentos, con pausas largas y con la mirada yendo y viniendo entre la taza de café y algún punto de la pared que no era mi cara, me contó que él se había enterado hace como 8 años, cuando Roberto le pidió ayuda con unos papeles, para un asunto personal y Marcos, siendo contador y siendo meticuloso por naturaleza, había hecho preguntas y al final había terminado sabiendo más de lo que su papá probablemente había querido que supiera. Le había confrontado a su papá. Me dijo que sí, que lo confrontó, en privado, los dos solos, y que Roberto le explicó la situación y le pidió que no me dijera nada, que no le causara ese dolor a su madre, que ya eran 50 años de matrimonio y que remover eso no iba a mejorar nada sino solo hacer daño. Y Marcos le creyó. O eligió creerle. O eligió no tener que cargar con el peso de ser quien me lo dijera. ¿Eduardo sabe?, le pregunté. No, dijo Marcos. Solo yo. Papá solo me lo dijo a mí porque necesitaba mi ayuda con los papeles. Con Eduardo nunca habló de eso. ¿Y Carmen? No, tampoco. Me quedé mirando a mi hijo menor, a ese Marcos de 46 años con su cara seria y sus ojos grandes que guardaban secretos desde que era niño, y sentí una mezcla de cosas tan complicada que todavía hoy me cuesta trabajo describirla con exactitud. Había traición, sí, o algo que se le parecía mucho. Había decepción. Había rabia, una rabia suave pero real. Pero también había comprensión, porque Marcos era el hijo menor, porque su padre le había pedido que lo protegiera, y porque los hijos a veces hacen cosas imposibles por sus padres igual que las madres lo hacen por sus hijos. Eso no lo hacía correcto. Pero lo hacía humano. Le dije a Marcos que me dolía que no me lo hubiera dicho. Que tenía 79 años y que no era de cristal, que hubiera podido saberlo y sobrevivir saberlo. Que tal vez hubiera cambiado cosas, o tal vez no, pero que la decisión de decirme o no debería haber sido mía, no suya ni de Roberto. Que quitarme esa decisión también era una forma de faltarme el respeto. Marcos me escuchó. No intentó justificarse más. Cuando terminé de hablar me dijo, tienes razón, mamá. Lo siento. Y lo dijo de verdad, sin el tono automático de las disculpas vacías, con esa voz de cuando uno realmente está arrepentido de algo. Y eso no lo arreglaba. Pero lo reconocí. Esta parte de la historia es muy difícil para mí. Todavía hoy, cuando la repaso en mi cabeza, siento esa mezcla de cosas que no tienen nombre limpio, ese revoltijo de amor y dolor y confusión que es lo que queda cuando la persona que más quisiste en la vida resulta que también fue capaz de hacerte el daño más profundo. Y quiero pedirles, si en este momento sienten que esta historia les pesa, que dejen un comentario, que me cuenten algo de lo que sienten, porque a veces uno no necesita respuestas sino simplemente saber que no está solo en sus sentimientos. Y si todavía no se han suscrito al canal, por favor háganlo ahora, cada suscripción es una mano tendida que nos dice que este espacio vale la pena. Gracias. Los días que siguieron a esa conversación con Marcos fueron los más difíciles de todo ese periodo. No porque la revelación fuera nueva, ya la sabía desde que Patricia me tocó el timbre, sino porque ahora tenía nombres y detalles y una cronología que hacía la historia más real, más concreta, más imposible de desechar como un malentendido o como un invento. 27 años. Desde 1994 hasta el día que murió. Casi 27 años exactos. El mismo periodo en que yo me había ocupado de la casa, de los hijos ya grandes, de los nietos que iban naciendo, de las enfermedades de Roberto, de su rehabilitación cardíaca, de sus dietas, de sus medicamentos, de su ropa lavada y planchada, de su comida caliente en la mesa, de su mano tomada en las noches cuando no podía dormir. Todo ese tiempo. Roberto llevando 2 vidas simultáneas con una competencia que yo nunca puse en duda porque nunca se me ocurrió que hubiera razón para ponerla en duda. ¿Hubo señales que ignoré? Esa pregunta me persiguió durante muchos meses. Y con el tiempo, con la ayuda de la psicóloga que comencé a ver en el mes de mayo de ese año, la doctora Inés Ramírez, que tiene su consultorio en la Colonia del Valle y que fue una salvación para mí en ese periodo, aprendí a responder esa pregunta de manera más honesta y más compasiva conmigo misma. La verdad es que probablemente sí hubo señales.
Roberto llegaba tarde algunas noches con explicaciones razonables. Había meses en que el dinero parecía un poco más escaso sin una razón clara. Hubo una época, a mediados de los 90, en que Roberto estaba más distraído de lo habitual, más ausente aunque estuviera físicamente presente. Pero, ¿cualquier persona en mi lugar habría interpretado esas cosas como señales de una doble vida? No lo creo. Uno no busca lo que no imagina que existe. Uno no cuestiona al hombre con quien lleva 30 años de matrimonio, que es buen padre, que trabaja, que no bebe, que no es violento, que dice que te quiere. Uno no lo cuestiona porque hacerlo sería una injusticia si uno está equivocado, y uno prefiere creer que está equivocado a creer lo que la realidad resulta ser. La doctora Ramírez me dijo algo en una de nuestras primeras sesiones que me ayudó mucho, que yo no había sido ingenua ni ciega ni tonta. Que había sido una esposa que confió en su marido. Que la confianza no es una debilidad sino una forma de amor. Y que cuando alguien traiciona esa confianza la culpa es completamente de quien traiciona, nunca de quien confía. Tardé tiempo en poder creerlo de verdad. Pero con el tiempo lo fui creyendo. El asunto de hablarles a Eduardo y a Carmen fue otra decisión difícil. Yo lo pensé mucho antes de actuar. Hablé con la doctora Ramírez sobre si debía contarles, cuándo y cómo. Mi instinto de madre me decía que ellos tenían derecho a saber, que era información sobre su padre y sobre una realidad familiar que los afectaba también a ellos. La doctora me apoyó en esa decisión. Le conté a Eduardo a principios de marzo. Lo llamé y le pedí que viniera solo, sin Norma, aunque Norma es una excelente nuera y no tengo nada en su contra, pero quería que fuera primero entre Eduardo y yo solos. Eduardo llegó un sábado por la mañana con una bolsa de pan dulce de la panadería La Ideal que quedaba cerca de su casa, unos cuernos y unas conchas que a mí siempre me gustan, y yo le preparé café de olla y nos sentamos en la cocina como tantas veces, y le conté todo. Sin rodeos. Sin adornarlos ni quitarles nada. Los hechos. Eduardo no lloró. Eduardo se quedó callado durante un tiempo muy largo, con la concha a medio comer en la mano, mirando la mesa, y luego dijo con una voz ronca que no era la suya normal, ¿y ese muchacho, ese Roberto, quiere conocernos? Esa fue su primera pregunta. No, ¿cómo pudo papá? No, qué barbaridad, no, ¿está segura? Sino si el hermano que acaba de enterarse que tiene quería conocerlos. Eso me dijo mucho de Eduardo. Siempre fue el más grande de corazón de mis hijos. Le dije que no lo sabía. Que Patricia me había dado el número de su hijo pero que yo no lo había llamado todavía. Que no sabía si debía hacerlo, que no sabía qué era lo correcto en una situación como esa. Eduardo se quedó pensando. Mordió un poco la concha. Tomó café. Y luego dijo, él tampoco eligió nacer en esa situación, mamá. Igual que nosotros no elegimos que papá hiciera lo que hizo. A Carmen le conté una semana después. Carmen sí lloró. Lloró mucho, con esa intensidad que siempre tuvo para todo, para la alegría y para el dolor por igual. Lloró y dijo cosas sobre su papá que en otra boca habrían sonado muy duras pero que en la boca de Carmen, que lo adoró toda su vida con una intensidad de niña consentida, sonaban simplemente a herida verdadera. Dejé que dijera lo que necesitara decir. Dejé que llorara todo lo que necesitara llorar. Cuando se calmó un poco le dije lo que me había dicho Eduardo sobre el muchacho, sobre que él tampoco había elegido su situación. Carmen tardó más tiempo que su hermano en llegar a ese lugar. Pero llegó. Marcos ya lo sabía todo. Con Marcos tuvimos otra conversación, más larga y más difícil que la primera, en la que hablamos de verdad sobre lo que él había cargado solo durante 8 años, sobre lo que eso le había costado, sobre la relación que tenía o no tenía con su papá después de enterarse. Me dijo cosas que me sorprendieron. Me dijo que en algún sentido ese secreto compartido con su papá había creado entre ellos una cercanía que antes no había, pero también una distancia nueva, porque ya no podía ver a Roberto exactamente igual que antes. Me dijo que muchas veces había querido contarme y que muchas veces había decidido no hacerlo porque no quería causarme ese dolor. Y le creí. Le creí porque lo conozco, porque es mi hijo, porque por más reservado que sea lo conozco desde antes de que naciera. Fue Eduardo quien tomó la iniciativa de contactar a Roberto Sandoval Guerrero, el hijo de Patricia.
Eduardo lo llamó directamente, consiguió el número a través de Patricia con mi permiso, y habló con él por teléfono casi una hora. Después vino a contarme cómo había ido esa llamada y lo que me describió fue un muchacho serio y educado y un poco asustado, que no sabía cómo tomar todo esto, que no quería causar daño, que había crecido con la historia de que tenía un papá que lo quería pero que tenía otra familia y que nunca había podido ser completamente suyo. Tardé casi 6 meses en aceptar conocer a ese joven. 6 meses en los que Eduardo se fue reuniendo con él gradualmente, primero un café, luego una comida, y me iba contando. Me decía que era buen muchacho, que se parecía un poco a Marcos en el carácter, callado y observador, y que se parecía a Roberto en la sonrisa. En la sonrisa. Eso me dolió al escucharlo. Pero también me dijo algo. Lo conocí en septiembre de ese año, 2021. Eduardo organizó una comida en su casa, una cosa pequeña y sin mucha ceremonia porque no había manera de darle ceremonia a algo así sin que se volviera absurdo. Solo estábamos Eduardo, Norma, Carmen, Gilberto y Roberto Sandoval Guerrero, que llegó puntual con un ramo de flores y un nerviosismo que se le notaba en los hombros aunque intentara disimularlo. Era alto. Más alto que mis hijos. Moreno como Roberto. Y tenía, cuando sonrió al saludarme, exactamente esa sonrisa. La sonrisa de Roberto. La sonrisa que vi por primera vez en aquella puerta del taller de costura en octubre de 1964 y que me produjo un vértigo bonito en el estómago. Esa misma sonrisa en otra cara, en un cuerpo joven de 24 años, mirándome con ojos que pedían algo sin saber bien qué. Le tendí la mano. Él la tomó con las 2 manos suyas, como con cuidado, como si fuera algo frágil, y me dijo, «Señora Julia, gracias por recibirme». Y yo le dije, con esa voz que seguía sin ser del todo mía en los momentos importantes, «Tú no hiciste nada que necesite de mi perdón, muchacho. Siéntate». Esa comida fue extraña y fue hermosa al mismo tiempo, con esa mezcla rara que tienen las cosas que son verdaderas aunque sean difíciles. Hablamos de cosas normales, de trabajo, de la ciudad, de la comida que Norma había preparado, un mole rojo con arroz blanco y frijoles negros de olla que llenó la casa de ese olor que a mí siempre me da paz. Poco a poco el nerviosismo fue bajando de los hombros de todos, porque al final somos personas y las personas cuando comen juntas y hablan de cosas ordinarias se reconocen como lo que son, personas. Marcos no vino esa primera vez. Le costó más tiempo. Pero eventualmente también él tuvo su encuentro con Roberto el joven, y me contó después que había sido raro pero bien, que eran palabras de Marcos que para él equivalen a decir que fue algo significativo que no sabe cómo nombrar todavía. Ahora quiero hablarles de algo que tardé mucho tiempo en resolver por dentro. El asunto del perdón. No el perdón legal ni el perdón público ni el perdón que se anuncia. El perdón real, el que ocurre en algún lugar interno donde nadie más puede entrar ni verificar. La doctora Ramírez me explicó desde el principio que el perdón no es un evento sino un proceso. Que no es un día que uno decide perdonar y ya está, sino que es algo que se trabaja poco a poco, que tiene avances y retrocesos, que a veces cuando uno cree que ya perdonó algo aparece un recuerdo o un detalle nuevo que lo lleva de vuelta al dolor. Y que eso no significa que uno no haya perdonado. Significa que uno es humano. Hubo momentos en que estaba furiosa con Roberto de una manera que nunca en 51 años de matrimonio había sentido. Momentos en que miraba su foto en el aparador de la sala, esa foto del día de nuestra boda donde los dos teníamos 22 años y parecíamos tan jóvenes y tan ciertos de que la vida iba a ser exactamente lo que creíamos que sería, y sentía una rabia silenciosa y ardiente que no sabía a dónde dirigir porque el destinatario ya no estaba aquí para recibirla. Y hubo también momentos, muchos más con el tiempo, en que lo recordaba con ternura. En que pensaba en el hombre que me amó a su manera, que nunca me abandonó, que nunca me faltó al respeto de frente, que siempre estuvo ahí en los momentos físicamente importantes, que murió a mi lado después de 51 años. Un hombre complejo. Un hombre que cometió un error enorme y lo sostuvo en secreto durante casi 3 décadas. Un hombre que también fue mi compañero de verdad en muchas, muchas otras cosas. La verdad siempre encuentra la manera de salir. Siempre. A veces sale cuando uno está vivo para recibirla y a veces sale después, como en mi caso, cuando el que la sostenía ya no puede explicarse ni dar la cara.
y eso es lo más duro de mi historia en cierto sentido, que no pude hablar con Roberto. Que no pude preguntarle con mi propia voz y mirándolo a los ojos. Que no pude escuchar su versión, sus razones, su arrepentimiento si es que lo tenía. Esa conversación que nunca pude tener es quizás la pérdida dentro de la pérdida, la que más me costó aceptar como irreparable. Pero a veces las respuestas llegan de donde uno no las espera. Entre las cosas de Roberto, guardadas en una caja de cartón que estaba en el fondo del closet de la recámara, encontré unos meses después del entierro un sobre de papel manila sellado con cinta que tenía escrito en la tapa, con la letra de Roberto, mi nombre. Julia. Me tardé 3 días en abrirlo. Cuando lo abrí encontré 2 hojas escritas a mano con la letra apretada y un poco temblorosa de los últimos años de Roberto, cuando los nervios ya no le respondían del todo. Era una carta. Una carta que no tenía fecha pero que por el papel y por la calidad de la tinta debía tener varios años escrita. Una carta que empezaba con mi nombre y que decía cosas que no voy a repetir aquí completamente porque son entre él y yo y porque el respeto también se le guarda a los muertos. Pero si les cuento que en esa carta Roberto me pedía perdón. Me decía que había sido cobarde. Que había tenido miedo de perderme y que ese miedo lo había llevado a cometer el error más grande de su vida. Que me amaba. Que siempre me había amado. Que ese amor y el otro que tuvo no eran lo mismo, que lo de Patricia había sido otra cosa, una cosa que tampoco sabía nombrar bien pero que nunca había sido lo que éramos nosotros. Y que si yo encontraba esa carta algún día, era porque él ya no había podido o no había tenido el valor de dármela en vida, y que lo sentía. Que lo sentía de verdad. Leí esa carta sentada en la orilla de la cama, sola, a las 10 de la noche, con la lámpara del buró encendida y la casa completamente silenciosa. Y lloré. Lloré como no había llorado desde el día que Roberto murió. Lloré por él y por mí y por los años y por los secretos y por las cosas que pudieron ser de otra manera y no fueron. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, y entonces me quedé sentada en la orilla de la cama mirando las 2 hojas de papel con esa letra temblorosa que fue el último regalo que me dio Roberto, un regalo tardío y doloroso pero real. Lo perdoné esa noche. No del todo, no de una vez para siempre, porque la doctora Ramírez tenía razón y el perdón no funciona así. Pero empecé. Tomé el papel con las 2 manos y le dije a Roberto, en voz baja en esa habitación silenciosa donde los dos habíamos dormido 51 años, le dije, eres un tonto, Roberto. Siempre fuiste un tonto. Y lo dije con rabia y con ternura al mismo tiempo, y eso fue el principio del perdón. Llamarle tonto con amor. Porque el amor que le tuve no se fue con la revelación, eso también lo aprendí con el tiempo. El amor no se borra porque uno descubra que la persona que amó fue imperfecta de maneras enormes. El amor se transforma. Se complica. Se llena de capas nuevas que antes no tenía. Pero no desaparece, y fingir que desapareció sería otra mentira, y yo ya había tenido suficientes mentiras en mi vida. ¿Qué fue de Patricia? Siguió viviendo en su departamento de la Narvarte. No volvimos a vernos en persona después de esa primera vez, aunque hablamos por teléfono en un par de ocasiones, conversaciones breves y civilizadas, por el asunto del muchacho y por algunos trámites relacionados con el reconocimiento legal que Roberto el joven estaba buscando hacer del apellido paterno, cosa que Eduardo lo apoyó sin dudar y que Marcos y Carmen eventualmente también apoyaron. No fue un proceso fácil ni rápido, pero se hizo. Hoy Roberto Sandoval Guerrero lleva legalmente los 2 apellidos que le corresponden. ¿Qué fue de Verónica, la nuera? Con Verónica la relación siguió siendo la misma que siempre había sido, fría, distante, correcta en la superficie. Nunca supo nada del asunto de Patricia, o al menos eso creo, porque Marcos no es de los que hablan más de lo necesario. La relación con mi hijo Marcos mejoró después de todo esto, paradójicamente. Fue como si haber sacado ese secreto al aire entre nosotros hubiera aligerado algo que los dos cargábamos sin saberlo exactamente. Hoy lo veo con más regularidad que antes. No somos de esos que se abrazan y se dicen todo, nunca lo vamos a hacer porque no es nuestra manera, pero hay una honestidad nueva entre nosotros que antes no existía y que vale mucho. Eduardo siguió siendo Eduardo, presente, bueno, de esos que llaman 2 veces al día para ver cómo estás. Lo que pasó con su papá lo sacudió pero no lo tumbó,
y eso habla de quién es Eduardo como hombre y como hijo. Carmen tardó más tiempo en procesar. Carmen siempre fue la de la relación más intensa con Roberto y la traición le dolió de manera más visceral. Tuvo meses difíciles. Pero Carmen también es la más fuerte de los tres cuando se lo propone, y se lo propuso. Hoy habla de su papá con esa mezcla de amor y decepción que es lo honesto, que no lo santifica ni lo destruye sino que lo deja ser lo que fue, un hombre bueno en muchas cosas y fallido en una cosa muy grande. Han pasado casi 4 años desde aquel martes 23 de febrero en que Patricia Guerrero tocó mi timbre. 4 años que han sido los más difíciles de mi vida en algunos sentidos y también, paradójicamente, los más honestos. Porque al quitar la capa de lo que creía que era mi historia y encontrar debajo una historia más complicada, también encontré cosas verdaderas que antes no había visto con claridad, encontré que mis hijos, cada uno a su manera y con sus imperfecciones, son buenas personas. Encontré que tengo una fuerza que no sabía que tenía. Encontré que a los 79 años todavía soy capaz de aprender cosas nuevas sobre la vida y sobre mí misma. Y encontré algo más, algo que no esperaba, encontré que ese joven, ese Roberto Sandoval Guerrero que llegó a una comida en casa de Eduardo con un ramo de flores y una sonrisa prestada de su padre, es una buena persona también. No tengo con él la relación que tengo con mis nietos, no podría tenerla, no sería honesto fingir que sí. Pero lo conozco. Lo saludo cuando coincidimos. Le deseo bien. Y cuando pienso en él ya no siento solo el dolor de la traición de su existencia, sino también algo parecido a la compasión por un muchacho que no pidió nacer en esa situación y que simplemente quería saber quién era. La vida tiene su manera de hacer justicia. No siempre la justicia que uno esperaba. No siempre en los tiempos que uno hubiera querido. Pero la tiene. Y a veces la justicia no es castigo para el otro sino libertad para uno mismo. Libertad de cargar con verdades que no eran las de uno. Libertad de saber al fin cuál es la historia real y poder decidir, con esa información, qué hacer con el tiempo que queda. Hoy vivo sola en mi casa de la colonia Jardín Balbuena, la misma casa que Roberto y yo pagamos durante 15 años con el sudor de la frente. La casa que es completamente mía. Mis hijos me visitan con regularidad, mis nietos también, y los domingos casi siempre hay alguien aquí para comer. Sigo cocinando. El mole rojo todavía me sale bien, si me permiten presumirlo un poco. El arroz con leche de los domingos sigue siendo de la receta de mi mamá, sin una sola modificación en 60 años. Y los tamales de rajas en diciembre siguen siendo los de siempre, hechos en la madrugada del 24 con la masa bien batida y las hojas de maíz remojadas desde la noche anterior. Sigo yendo a la parroquia de San Hipólito los domingos, la misma iglesia de mi infancia, la misma a la que me llevaba mi papá con su único traje bueno. Me siento en la misma banca de siempre, del lado derecho, tercera fila, junto a la columna. Y le rezo a Dios con honestidad, sin esconderle nada, porque a estas alturas ya me parece que pretender con Dios es el mayor de los absurdos. La doctora Ramírez me dijo en nuestra última sesión, hace unos meses, que yo era una de las personas más resilientes que había conocido en su práctica. Le agradecí pero le dije que no creía que fuera una virtud especial mía sino simplemente que a los 79 años una ya no tiene mucho tiempo que perder en no ser resiliente. Y nos reímos las dos. Las madres queremos creer lo mejor de las personas que amamos. Eso nos hace vulnerables a veces. Pero también nos hace capaces de cosas que de otra manera no podríamos hacer, de perdonar lo imperdonable, de encontrar amor donde debería haber solo decepción, de seguir de pie cuando el piso se mueve. A veces lo que más duele no es lo que hacen sino quien lo hace. Eso es cierto. Pero también es cierto que el dolor que viene de quien uno más quiere tiene el poder de transformarnos de maneras que el dolor de un extraño nunca podría. Roberto Sandoval fue el amor de mi vida. Y también fue el hombre que me causó el mayor daño de mi vida. Y las dos cosas son verdad al mismo tiempo, y aprender a vivir con esa contradicción sin resolverla en un solo sentido, sin convertir a Roberto en un monstruo ni en un santo, sino dejarlo ser lo que fue, un hombre complejo y humano y fallido y amado, eso es el trabajo más difícil que he hecho en mis 79 años. Más difícil que criar 3 hijos. Más difícil que cuidar a un enfermo. Más difícil que quedarse sola después de 51 años. Pero lo hice. Aquí estoy. Y eso, amigos míos,
ya es suficiente. Si ustedes están pasando por algo parecido, si están viviendo en este momento la revelación de algo que creían conocer y que resulta ser diferente, quiero decirles lo que a mí me hubiera gustado que alguien me dijera ese martes 23 de febrero cuando cerré la puerta después de que Patricia se fue, que van a sobrevivir esto. Que el dolor que sienten ahora no es permanente aunque lo parezca. Que la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira cómoda. Y que nunca es tarde para empezar de nuevo con la historia que realmente es de uno, sin capas que no nos pertenecen, sin secretos que no son nuestros de cargar. Nunca es tarde. Yo empecé de nuevo a los 75 años. Y aquí sigo, 4 años después, haciendo mi arroz con leche los domingos, yendo a la parroquia de San Hipólito, y contándoles a ustedes esta historia que guardé durante todo este tiempo y que hoy, finalmente, ya puede estar al aire sin que me aplaste. Hay historias que pesan tanto que si no las compartes terminan aplastándote. Esta era una de esas. Gracias por ayudarme a cargarla hoy. Antes de despedirme quiero agradecerles con todo mi corazón haber llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia que no fue fácil de contar ni, estoy segura, de escuchar. Gracias por su tiempo, por su atención, por los comentarios que dejan y que yo leo todos aunque no siempre pueda responder a todos. Cada uno de esos comentarios importa. Cada historia que comparten de sus propias vidas me hace sentir que este espacio tiene sentido, que no estamos solos en estas cosas que nos pasan y que a veces no sabemos cómo nombrar. Si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, por una revelación tardía, por una pérdida que tiene más capas de las que se ven por fuera, por el dolor de descubrir que alguien que amó no era exactamente quien creían, compartan este video con esa persona. A veces la historia de alguien más es el espejo que necesitamos para ver la nuestra con más claridad. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, y activar la campanita para que no se pierdan ninguna historia. Aquí seguiremos, semana a semana, contando las historias que merecen ser contadas, las de las personas que vivieron cosas grandes en vidas que el mundo podría llamar ordinarias, pero que yo llamo extraordinarias, porque toda vida vivida con honestidad y con amor, aunque sea un amor complicado, es una vida extraordinaria. Que Dios los bendiga a todos. A los que están en la Ciudad de México como yo, a los que están en Guadalajara y en Monterrey y en Puebla y en Oaxaca, a los que están del otro lado de la frontera y a los que están al otro lado del océano. A todos los que esta mañana, esta tarde, esta noche, se sentaron a escuchar la historia de Julia Esperanza Montoya de Sandoval, una mujer de 79 años, del barrio de la Colonia Guerrero, que aprendió a los 75 que la verdad pesa pero libera, y que el amor, incluso el amor herido, incluso el amor complicado, incluso el amor que uno tiene que reaprender a ver desde un ángulo diferente, el amor al final siempre vale la pena. Hasta la próxima historia. Los quiero mucho.